Muy buenos días, les saluda el profesor Joshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía y Diagnóstica y de la Red Latinoamericana de Pediatría y Neonatología. Esta vez, en calidad de enfermero, estoy haciendo una de las siguientes sesiones que estamos trabajando dentro del curso de Proceso de Cuidado Enfermero y Taxonomía Nandan y Kinnock. Este es un material que es dedicado a los docentes. Este curso es en general, tanto para docentes como para alumnos. Sin embargo, hay un material que estoy preparando, que son todas las sesiones, todas las conferencias, de una manera didáctica para que quede en manos de los docentes que enseñen a los educandos, a los alumnos, todo esta metodología del proceso de cuidado enfermero, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar este programa. Este es el logotipo de la Comisión Latinoamericana, a lo cual les invito a unirse a través de nuestra red social. Las actividades principales son estas conferencias en vivo que estamos haciendo y que muy pocas veces se hacen, ¿no? Tuve la oportunidad por allá en el 2008 y luego en el 2014 de publicar dos libros. El primero, Teoría de la Singularidad del Ser, ¿no? Cuidado humano y complejidad, en donde hablo sobre la perspectiva del pensamiento complejo, ¿no? De Edgar Morin, la perspectiva de la teoría del caos, denominada teoría del caos, ¿no? Que es aplicada aquí en el proceso de cuidado enfermero desde la perspectiva de la singularidad diagnóstica, ¿no? Y en la teoría disipativa del cuidado enfermero es, es un libro en donde ya establezco los pasos, ¿no? O sea, las fases del proceso de cuidado enfermero y la implicancia de la metodología singular que viene de la teoría y de la teoría del caos que viene de la teoría, o sea, de la perspectiva de la complejidad, pensamiento complejo, aplicada en cada fase del proceso. No es una metodología que es la que vamos a ver ahora y la que trata el curso. El curso prácticamente está basado en la teoría disipativa, ¿no? Y vamos a ver qué significa teoría disipativa y cómo es que se establece en el proceso de cuidado enfermero. La semana pasada estuvimos viendo qué significaba el caos, o sea, la causa y el efecto en la valoración, ¿no? Entonces, hice una introducción a lo que es mi teoría, hice una introducción a lo que es la metodología disipativa en la valoración. Vamos a hacer hoy día un recordatorio y vamos a establecer algo más teórico y práctico para que veamos cómo se aplica, en este caso en mi especialidad, ¿no? Como pediatra y como enfermero también, la aplicación de esta teoría, de esta metodología en el proceso de cuidado enfermero. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta conferencia, del inicio de esta conferencia? El primero es conocer el abordaje metodológico de la teoría disipativa en el proceso de cuidado enfermero. Lo segundo es lograr un registro efectivo de la valoración. Bueno, vamos a ver más adelante el diagnóstico, los resultados y las intervenciones utilizando un método único. Eso es importante. La metodología debe ser única, a pesar que los resultados sean distintos. Muchas veces nos decían, ¿no? Cuando estábamos haciendo las acreditaciones en proceso de enfermería en México, en los estados de Hidalgo, en el estado de México, en el estado de Guerrero, nos decían siempre que tenemos que tener en cuenta que la realidad siempre es distinta y que muchas veces la aplicación del proceso tiene que basarse o asentarse en la realidad en la que vive la enfermera con los pacientes. Eso es innegable, ¿no? E incluso eso es inherente. La realidad no se puede negar. La realidad no se puede despegar porque es una realidad. Me refiero a realidad cuando establecemos una visión propia del cuidado, ¿no? Con una aplicación propia de las intervenciones de enfermería. Esa es una realidad, ¿no? La cultura tiene que ver mucho la demografía, el aspecto sociocultural, el aspecto espiritual, el aspecto ¿no? educativo, ¿no? Aspecto económico, etcétera. Muchos aspectos tienen que ver en la realidad en la cual se desenvuelve la enfermera. Sin embargo, lo que tampoco se puede negar es que la metodología de la enfermera
siempre es la misma, porque estamos siempre luchando en enfermería para poder establecer un lenguaje denominado estandarizado, lo cual no es negativo, sino que tiene muchos puntos positivos. El problema de lo negativo en el lenguaje estandarizado es cómo se toma el lenguaje estandarizado. Porque muchas veces pensamos que el lenguaje estandarizado es que tanto el método como los resultados siempre tienen que ser los mismos. De ahí la equivocación en plantear diversos diagnósticos de enfermería para cualquier patología que yo encuentre basándome en la patología, más no en las respuestas de la persona. De ahí también que pienso que los diagnósticos de enfermería, tanto etiqueta como factores relacionados, son intocables y se deben de mantener, ¿no? Vamos a ver más adelante cuándo o por qué las etiquetas diagnósticas son inmaculadas, por así decirlo, pero sí se pueden manipular los factores relacionados. Eso lo vamos a hacer más adelante. Y este es uno de los objetivos, ¿no? O sea, lograr un método, o sea, aplicar un método único para lograr un registro efectivo, porque ese es el final del proceso de enfermería. O sea, dentro del curso que estamos dictando en estos momentos, que está dirigido para formar docentes en proceso de enfermería, se les está reiterada a veces diciendo que tienen que tener en cuenta de que nosotros tenemos que lograr que el alumno conozca la realidad para la cual se va a desenvolver cuando aplique el proceso de cuidado enfermero. O sea, que el proceso, o sea, el PAE o el proceso de cuidado enfermero no es solamente una herramienta teórica o una monografía que deben presentar a los docentes para poder obtener una calificación, sino que el proceso de enfermería, el proceso de atención de enfermería, es el método por el cual la enfermera registra el encuentro con el paciente, registra los conceptos que ella elabora respecto al paciente y registra los planes e intervenciones que realizó con el paciente y finalmente el estado en el que se encuentra el paciente al final del turno, durante todo el turno. Entonces, eso es. Al final, el proceso de atención de enfermería siempre va a tener que plasmarse con la intención de poder evidenciar, uno, el trabajo de la enfermera y dos, el estado en el que se encuentra el paciente desde el inicio hasta el final. O sea, cómo estuvo el paciente al inicio del turno y cómo resulta el paciente final del turno, con la intención de poder continuar el cuidado, estableciendo estrategias de cuidados adicionales a los protocolos de atención que se establecen en el hospital bajo las indicaciones médicas. Eso es lo interesante de poder hacer o poder establecer un método único con la intención de conocer que el objetivo final del proceso de enfermería es llegar a un registro efectivo, ¿no? Otro de los aspectos a conocer dentro de este curso, ¿no? Y en estas diapositivas que vamos a ver, es conocer el fundamento y la función clínica del registro de enfermería en cada fase del proceso de gestión de enfermería. Eso es importante, porque también debemos de saber para qué yo valoro y por qué registro mi valoración y cuál es la intención final de que este registro esté plasmado en una hoja de enfermería, ¿no? O sea, solamente debe conocer la enfermera y por último, el resto de enfermeras conoce lo que es plasmo, interpreta lo que es plasmo, o todos conocemos el método por el cual nuestro pensamiento y nuestros conceptos que se forman en nuestra mente respecto al conocimiento que adquirimos y la comparación que tenemos con el paciente, ¿no? Porque comparamos lo que conocemos más lo que vemos, ¿no? Entonces ese resultado de esas comparaciones bajo el conocimiento y la experiencia previa de la enfermera durante toda su formación llegan a conceptos que son plasmados en una hoja de enfermería con la intención de poder dar a conocer el estado del paciente, de poder mejorar la seguridad y calidad de atención del paciente en el servicio y que además el resto del equipo conozca el estado del paciente desde mis anotaciones. Entonces, si todo eso se ha logrado, podemos decir de que nuestro trabajo es efectivo o nuestro trabajo es eficiente, ¿no? Y para eso también podemos decir de que el registro de enfermería tiene la eficiencia por la cual ha sido creada. De lo contrario, no estamos haciendo nada. Si ustedes me pueden decir
que son las mejores enfermeras o somos los mejores enfermeros cuando solamente nos declaramos diestros en la canalización de catéteres, cuando nos declaramos diestros en la colocación de tubos endotraqueales, o nos declaramos diestros en la curación de heridas, ¿no? O cuando nos declaramos diestros por ejemplo, en la colocación de catéteres umbilicales, en las UCI natales, etcétera. O sea, yo no puedo decir que soy un excelente enfermero cuando soy diestro en algún procedimiento. No, eso no es ser solamente un enfermero efectivo, una enfermera eficiente. La eficiencia se basa en salud, ¿no? Cuando las personas que han estudiado y una maestría en ambición de salud conocen esto, que la eficiencia del trabajo que realiza la enfermera en los servicios de salud se basa en la evidencia que ésta demuestra al final de los turnos con los cambios o evoluciones que tiene el paciente y que están plasmadas en las hojas de enfermería y que se evidencian con, por ejemplo, la menor utilización de recursos, ¿no? O sea, el mobiliario, eh, con la menor cantidad de recursos humanos posibles y en el menor tiempo posible. Si esto está demostrado en las hojas de enfermería y al final con la menor duración del paciente en el ambiente hospitalario, consumiendo la menor cantidad de recursos, entonces podemos decir que el trabajo es eficiente. De lo contrario, no lo es. Y bueno, me dirán muchos, no, te equivocas porque yo sí hago bien las cosas, sí, pero en el aspecto administrativo de la salud, la eficiencia se demuestra bajo esos tres términos del trabajo, ¿no? El trabajo efectivo es igual al tiempo o es equivalente al tiempo, a los recursos humanos y a los recursos mobiliarios, ¿no? Así eso es equitativo respecto al trabajo realizado en el menor tiempo posible, con la mayor satisfacción del paciente, entonces estamos haciendo un trabajo efectivo. De ahí viene todo lo que es satisfacción percibida, calidad brindada y todo eso, ¿no? Pero, entonces, lo diferente es brindar un cuidado de calidad, que brindar una atención eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos aspectos tienen diferentes mediciones, ¿no? Incluso una es cualitativa y otra es cuantitativa. Muy bien. Y finalmente, transformar el paradigma holístico, que es el que vemos desde hace muchos años y en el cual no nos hemos equivocado en encontrarnos, pero también tenemos que estar basados en un paradigma, en el pensamiento complejo, y es lo que vengo pregonando de hace mucho tiempo. Es lo que vengo diciendo y es lo que vengo intentando dar a conocer, la aplicación del pensamiento complejo en el cuidado de enfermería. Pero no vamos a sentar solamente lo teórico, ¿no? O sea, no solamente vamos a navegar en la teoría, en el conocimiento, sino que vamos a llevarlo a la práctica, porque los nuevos alumnos, porque los nuevos enfermeros, porque los enfermeros en formación necesitan conocer cuáles son todos estos aspectos por los cuales el proceso de enfermería se lleva a la práctica de una manera eficiente, en un tiempo corto, con una mayor precisión y sobre todo con un registro efectivo, ¿no? Con un registro de esta aplicación de este proceso de enfermería en una hoja de enfermería. Muy bien. Vamos a pensar la valoración desde la singularidad y el caos. Muy bien, ¿qué es el proceso de cuidado enfermero? El proceso de cuidado enfermero es un sistema porque permite observar los cambios durante un tiempo determinado y compararlos al final del cuidado. Es un sistema, el proceso de cuidado de enfermería es un sistema que tiene un inicio, que tiene todo un proceso y que tiene un resultado. Entonces, ese resultado es un concepto que nos permite comparar, ¿no? En función del tiempo, la forma en cómo el paciente fue concebida, ¿no? O sea, el paciente tiene una necesidad que es concebida, o sea, formada como conceptos en la enfermera, como respuestas humanas, ¿no? Las respuestas humanas es lo equivalente a decir la necesidad del paciente. El paciente tiene una necesidad y demuestra una respuesta que la enfermera percibe, concibe, analiza y sintetiza.
Todo ese proceso pasa la enfermera para llevar a conceptos unitarios que a su vez forman todo un sistema y que ella lo demuestra a través de su valoración, donde establece un diagnóstico, donde planifica, donde interviene, o sea, ejecuta y al final evalúa, ¿no? Todo eso es el proceso de cuidado enfermero. Y es un sistema que no es cíclico. El proceso de cuidado de enfermería no es un proceso cíclico, tengamos en cuenta esto. El proceso de cuidado de enfermería es un proceso complejo, es un proceso caótico. Todos los pasos están interrelacionados en función del tiempo, más no de una fase, ¿no? Yo valoro durante todo mi turno, yo realizo una constante valoración. ¿Significa entonces que estoy haciendo constantemente diagnósticos? ¿Significa entonces que estoy constantemente realizando resultados, planificando resultados y realizando intervenciones? Eso es falso, porque yo planifico lo que voy a realizar durante todo el turno para poder establecer resultados, ¿no? Eso es uno. Pero la valoración es permanente. El diagnóstico no lo es. El diagnóstico, una vez que se establece, se mantiene ese diagnóstico para poder demostrar resultados al final de mi turno, teniendo en cuenta de que el diagnóstico me pudo llevar a conocer un resultado probable, un resultado esperado al final de mi turno para poder evaluar el estado del paciente. Significa entonces que existe una retroalimentación a partir de una valoración que es permanente, que es continuada, o sea, que no es estática, y que lo posiblemente estático sea el diagnóstico, el resultado y las intervenciones que se han planificado en función de lo que yo voy valorando, ¿no? Si sucede un cambio en un paciente, por ejemplo, en las unidades de cuidado intensivo o en las unidades de alta especialidad, como por ejemplo pacientes cardiológicos, pacientes que están nefrológicos, ¿no? O pacientes postquirúrgicos, etcétera, pacientes en los cuales su estado, su función vital, ¿no? La fisiología del paciente puede cambiar, ¿no? La hemodinamia, ¿no? La hemodinamia del paciente puede cambiar, por ejemplo, y puede también cambiar el diagnóstico, los resultados de las intervenciones que teníamos planificadas, ¿no? Pero no la valoración. La valoración, el concepto de valoración no cambia, es un proceso continuado. Lo que puede cambiar son los elementos que van componiendo la valoración, o sea, lo que yo voy valorando durante todo el turno. Eso definitivamente es cambiante. No sé, espero dejarme entender, ¿no? Recuerden, el proceso de cuidado enfermero no es un proceso cíclico, o sea, no es que yo tengo que esperar a terminar mi ejecución y mi evaluación para recién volver a valorar, no, no, no. El proceso de cuidado enfermero es un proceso totalmente mental, es un proceso por lo tanto sistemático, es un proceso continuado y complejo, no es un proceso cíclico o estático. El proceso de cuidado enfermero también es una evidencia. Dice, es una evidencia porque su registro permite que esos cambios, o sea, los cambios comparados, sean concretados y gestionados por otros profesionales. Definitivamente, aquí podemos ver, por ejemplo, uno de los objetivos del registro de enfermería, ¿no? Que los cambios, o sea, que los estados del paciente comparados desde el inicio hasta el final o durante el turno, sean concretados y gestionados a través de un documento que se ha plasmado, que la enfermera tiene de la realidad con la que comparte con el paciente, y además esto es gestionado por otros profesionales. Significa que todo el equipo de salud está relacionado con las anotaciones que hago en la hoja de enfermería, y eso es importante. El proceso de cuidado enfermero es un lenguaje porque se forman estándares que se comparten como consensos en el equipo de enfermería y ahí son los diagnósticos, ¿no? Ahora, esa debe ser la función de los congresos de enfermería. Los congresos de enfermería actuales se toman muy a la ligera. O sea, las reuniones que hace la enfermera se hace con la intención de poder compartir un temita, de poder compartir algo novedoso y ya. No se generan consensos, no se forman nuevas asociaciones, no se fomenta la investigación, se hablan de temas de investigación, pero no se forman núcleos de investigación,
no hay reuniones de consensos docentes, no hay intercambios docentes, ¿no? O sea, los congresos de enfermería, y no lo podemos negar, son, o sea, momentos de relajo en donde la enfermera conoce gente de otros lados, de otros estados, de otros países, conoce nuevos ponentes, se toma fotitos, se da una selfie para el Facebook, sirve para poder decirles a nuestros compañeros de trabajo o a nuestros amigos que estoy en un congreso en otro estado y que después voy a viajar a la playa, etcétera. Pero no se toman como tal, no se toman como tal. El proceso de cuidado enfermero también es conocimiento, ¿no? Es conocimiento porque es sometido por el método científico, es sometido al método científico, usando la razón crítica y los procesos del pensamiento. Entonces, el proceso de cuidado enfermero fomenta el conocimiento y eso lo podemos evidenciar con la formación de nuestros alumnos en enfermería, ¿no? El hecho de que ellos realicen procesos de cuidado enfermero simulado les permite poder abrirse más a conocimiento, adquiriendo nuevas competencias, ¿no? A través del conocimiento de otras necesidades basadas en patologías, etc. Bueno, lo cual es interesante, ¿no? Porque el conocimiento permite al alumno tener una mayor perspectiva de su realidad, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál es la experiencia de los estudiantes que hemos entrevistado para hacer toda esta publicación, toda esta conferencia. Dice, muchos alumnos decían que el PAE o el PLACE, o sea, los planes de cuidados de enfermería, o el proceso de cuidado enfermero, dicen, no debería ser tan complicado, no debería ser tan difícil. Nos dicen, los profesores nos dejan mucho trabajo con el PAE, a veces tenemos 2 o 3 PAEs a la semana, y tenemos que buscar el libro, tenemos que buscar... Bueno, el hecho de que tengan que investigar es bueno, pero lo que no debe ser es que el PAE se tome como algo difícil, ¿no? O sea, como que el PAE al final termina siendo algo tan complicado, algo tan aburrido. Y recordemos pues que muchos de los estudiantes o de los enfermeros en formación, la mayoría son adolescentes o son adolescentes que están entrando a la juventud y que están en una época todavía de rebeldía, ¿no? Aunque no es expresada hacia el docente muchas veces, este momento de rebeldía, este proceso que asimilan, por el cual ellos dicen, ¿no? Como adolescentes, que algo que no les parece, pues no debe de hacerse. Entonces se toma el PAE como tal, se toma el PAE como una barrera por la cual el alumno se siente contra corriente. Entonces eso se hace una costumbre y al final cuando termina el internado y se vuelve un enfermero profesional, tú le preguntas si quiere hacer un PAE, ay, un PAE, ¿no? Ay, no, no quiero hacerlo, es muy difícil, qué trabajo. No, pero si supieras que el PAE se puede hacer en una sola hoja. ¿En serio? O sea, es lo que dicen los alumnos ahora. Que así era el PAE, nos preguntan, nos dicen ahora, conociendo una metodología por la cual ellos pueden llevar el diagnóstico, la valoración, el diagnóstico, los resultados y las intervenciones, ¿no? En una sola hoja. Esa es la intención de este curso. Los alumnos también nos decían que lo que plasmo en el PAE no siempre es lo que hago con el paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces se simulan casos o se les da al paciente para que saquen una hoja y al final les pide el docente que esto nada más has hecho de cuidados. Incluso entre alumnos discuten cuál es el paciente con más diagnósticos que tiene, ¿no? Por ejemplo, dicen, oye, el paciente de la cama 3, ¿cuántos diagnósticos tiene? Ah, tiene 15. Ay, el mío solamente tiene 10. Uy, he trabajado menos, la profesora me va a poner menos calificación. Entonces, si nos damos cuenta, esa es la perspectiva que tienen los alumnos. Y nosotros como docentes muchas veces lo escuchamos y no solamente lo escuchamos. Ojo, estoy hablando de los docentes que sí están preocupados por la formación de los nuevos alumnos, de las nuevas generaciones. Recuerden que ya estamos en un tiempo diferente. Hace 20 años todo era distinto. Ahora ya estamos en un tiempo diferente, en un tiempo tecnológico, una era tecnológica, donde la tecnología consume el humanismo, donde la tecnología consume la empatía. Y además donde los adolescentes, pues la rebeldía se ha traspolado a un proceso de distracción en redes sociales, ¿no? Entonces,
esa rebeldía la van transportando ahí y cada vez se van a ir desinteresando por la esencia de su trabajo como enfermeros, ¿no? Entonces hay que cuidar eso y hay que también sentarnos solamente en no ponernos en contra del alumno, sino darle la oportunidad a que me diga cuál es lo que le está hostigando, ¿no? Y entonces ellos me dijeron esto. Mis alumnos me dijeron, no, no, profesor, lo que plasmo yo en mi PAE no es siempre lo que hago con el paciente. ¿Por qué? Porque existe un libro, ¿no?, de Linda Juan Carpenito, que tiene todos los cuidados de enfermería. Existe un libro, por ejemplo, en pediatría, el libro de David Wilson, de enfermería pediátrica, o en neonatología, el libro de Tamés y Silva, ¿no?, enfermería en unidades de cuidados críticos neonatales, ¿no?, de la editorial Médica Panamericana, que, que tienen todos los cuidados ya hechos. Entonces yo cojo el libro, plasmo, copio de acá, pego aquí, algo bonito, que encaje, y lo presento al docente y el docente le pone un 10 o un 20, ¿no? Lo que, el 20 aquí en el Perú o 10 en México. Pues excelente, yo me siento contento, pero al final ni sé lo que hice. Ni sé lo que plasmé, yo no me importó porque yo solamente, bueno es que sí he aprendido que debo hacer tal y tal cosa, ¿no? Al final es el mejor alumno, va a llegar a convertirse en eso, ¿no? Va a llegar a llegar a plasmar ideas que al final no tiene ni en cuenta, ¿no? Y muchas veces el docente recibe el trabajo, pero no lo analiza, o no lo analiza junto con el alumno. Y las exposiciones son peor todavía, porque el alumno no solamente no coloca cosas que no ha hecho, sino inventa cosas que no ha hecho. Y a veces por tratar de quedar enarado con el docente durante la exposición, pues no sabe ni lo que habla. Y el docente muchas veces por tratar de que pasen rápido el alumno y porque son muchos alumnos que tienen, pues no los corrigen. Eso no me podrán negar porque muchos de los que estamos aquí ahorita en vivo o de los que me están escuchando a través de esta conferencia, no me podrán negar porque nos hemos pasado, o hemos pasado como docentes esas situaciones. Entonces, pues pongámonos la mano al pecho, ¿no? Los estudiantes al menos dicen, no sé cómo lo que valoro, o sea, la valoración, llega a convertirse en un diagnóstico. O sea, no sé en qué momento yo debo de pasar un concepto de diagnóstico hacia un concepto de valoración hacia un concepto de diagnóstico. Pues no sé. Y solamente sé lo que me dijo, ¿no? O lo que dicen los libros. Pero no sé qué diagnóstico escoger. Ahora, dice también que es complicado escoger una lista larga de diagnósticos. No sabe cómo llegar al diagnóstico teniendo una lista de tantísimos diagnósticos de enfermería, ¿no? No sabe el método. Vamos entonces a plasmarlo. Ahora, bueno, no quiero llegar a leer todo esto, pero bueno, es importante poder conocer cómo he desmenuzado el concepto, que es lo que está en anaranjadito en medio. ¿Qué es la valoración? Dice la valoración es el proceso organizado y sistemático de recolección y recopilación de datos sobre el estado de la salud de la persona a través de diferentes fuentes. Estas incluyen el individuo, la familia, la comunidad como fuente primaria y el expediente clínico, la familia o cualquier otra persona que dé información del paciente como fuente secundaria. Eso es valoración. Muy bien. Ahora dice, vamos a desmenuzar. Dice, es un proceso organizado. Es un proceso organizado. ¿Qué significa? Que es implicativa, ¿no? O sea, cuando decimos que es un proceso organizado, o cuando decimos que es un proceso, significa que la fase anterior o el concepto anterior me va a permitir conocer el concepto que le sigue, el concepto siguiente, ¿no? No estamos hablando de una relación de implicación, de que si existe un concepto, entonces provoca la existencia de otro. Eso significa, es implicativa. Eso es lo que significa. Y se traduce desde el pensamiento, o sea, la valoración se traduce desde el pensamiento. Ojo, ¿por qué? Porque primero se observa, se piensa y luego se traduce a través del análisis y la síntesis, ¿no? Porque la enfermera analiza todos los conceptos, sintetiza, o sea, va a abstraerlos a elementos más simples y luego realiza una inferencia, o sea, deduce o induce de la realidad en la que vive el momento de cuidado, el momento caring, ¿no? El momento del cuidado es el momento que se comparte con el paciente, que es la realidad que se comparte. Entonces nosotros durante ese momento de compartir la realidad, en ese momento único en el cual estamos con el paciente,
es en ese momento en donde se abstraen los diferentes conceptos que el paciente deviene, ¿no? Que el paciente da. ¿Cuáles son esas? Son las respuestas humanas. Ahora, la valoración, dice, también es un proceso sistemático. Significa que contempla distintos elementos y los conjuga. O sea, no los pone en un orden, los conjuga, que es distinto. O sea, están todos juntos a su vez. Están todos en un solo círculo, que a su vez es retroalimentativo, pero no es cíclico. O sea, no tengo que esperar una fase siguiente para recién llegar al final y empezar de nuevo. No, no. La valoración es continua, ¿no? Ahora dice, es un proceso organizado y sistemático de recolección y recopilación. Recolección y recopilación significa que los elementos implicados, o sea, los conceptos objetivos y subjetivos, que son los datos de recolección y recopilación, no son deliberados, o sea, no son inventados, sino que se abstraen del fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? El proceso, el momento del cuidado. Ese es el fenómeno. Entonces los datos de valoración no son deliberados, no son inventados, no pueden ser inventados, no pueden ser manipulados por la enfermera. O sea, yo no puedo decir que el paciente tiene A o el paciente no lo tiene cuando yo lo estoy evidenciando. Lo que yo hago es traducir lo que yo veo a través de mis sentidos, ¿no? O sea, de lo que siento a través de mis sentidos y traducirlos a procesos mentales que al final terminan siendo conceptos que se pueden escribir en una hoja de enfermería. Eso es lo que se hace la valoración. Dice finalmente, la finalidad de la valoración inicial del estado de salud consiste en identificar los parámetros de funcionamiento físico, psicológico, social y espiritual que indican la presencia de necesidad de salud. Aquí es un concepto que hemos visto durante muchos años de Marjorie Gordon. O sea, identificar los parámetros de funcionamiento físico. Bueno, más adelante, conforme vayamos viendo todo este proceso, vamos a darnos cuenta que no podemos hablar de parámetros de funcionamiento físico. Porque cada persona tiene sus propios parámetros, por así decirlo, entre comillas. Entonces no podemos hablar de parámetros, ¿no? A pesar de que las funciones vitales sí son parámetros, la forma en cómo las funciones vitales influyen en la fisiología es única, ¿no? Entonces, no identificar parámetros, sino directamente hablemos de respuestas humanas, que están en función de las necesidades de salud, ¿no? Ahora, decía yo entonces que la valoración no es un proceso deliberado, ¿no? O sea, no es un proceso que yo invento. Para no inventar, yo debo conocer. Entonces yo digo que la enfermera debe tener cualidades para la valoración, o sea, debe tener capacidades, habilidades, ¿no? Todo eso son cualidades. Entonces, ¿cuáles son esas capacidades que debe tener o cualidades que debe tener la enfermera para la valoración? La capacidad de percibir, la capacidad de interpretar y la capacidad de conocer. Los enfermeros en formación deben tener esas capacidades. La capacidad de percibir, es decir, la capacidad de poder entender a través de los sentidos, y aquí viene también la empatía, porque la persona percibe la necesidad humana. La capacidad de interpretar, o sea, de que a través del pensamiento, estos conceptos que yo percibo puedan volverse hechos o fenómenos, de los cuales yo voy a poder dar una resolución. Y la capacidad de conocer, o sea, de abstraer, de llevar por el proceso de conocimiento a la experiencia previa y poder someterlo a un juicio. Ese es el conocimiento, ¿no? Entonces, si yo no tengo esas tres juntas, yo no puedo decir, bueno, yo tengo, pues, más o menos tengo cualidad porque yo tengo la primera, pero no tengo ni la segunda ni la tercera. O pues que yo soy muy inteligente y tengo la última, ¿no? La capacidad de conocer, pero me falta todavía la capacidad de percibir. A veces no sé tampoco interpretar. Entonces, ¿soy un enfermero todavía que me falta? No. Para yo decirme enfermero, yo debo de tener en armonía estas tres capacidades. Siempre deben estar. La enfermera se caracteriza por tener la capacidad de percibir, interpretar y de conocer. Muy bien. Entonces, pero eso es un proceso. O sea, nadie nace con esto. Los enfermeros tenemos 6 años de formación
para poder tener esas capacidades, porque estas capacidades se desarrollan en la persona. Entonces, durante la formación, ¿cuáles son esas competencias? Los conocimientos que adquiere a través de la lectura, a través de las evaluaciones constantes, las habilidades que tiene a través de poder estar o encontrarse en la realidad emergente, realizar procedimientos, la comunicación eficaz que es inherente a la humanidad, que es inherente al ser humano y que también se puede desarrollar, pero que también depende mucho de la personalidad, diferenciar entre signos e inferencias y confirmar las impresiones. O sea, no basarme solamente en elementos subjetivos, ni tampoco objetivos y generalizar, ¿no? O sea, no estoy para eso. Yo no, para eso eso no me compete. Pero lo que sí puedo es confirmar las impresiones, o sea, confirmar las respuestas a través de la evaluación que yo veo, ¿no? O escucho o huelo, ¿no? O sea, confirmar todas esas percepciones y confirmar también la expresión de la respuesta o la necesidad, ¿no? La necesidad de expresar a la persona para poder saber que yo voy a poder resolver ese problema. Otra competencia es la observación sistemática, es la capacidad del alumno de poder no perder detalle de de toda la realidad en la cual se encuentra, ¿no? Y finalmente la identidad profesional. No creernos médicos, no creernos menos que el médico, no ser más que el interno, no ser menos que el residente, es identidad profesional. Soy enfermero y me dedico a tal. Esa es identidad profesional. Muy bien. La valoración es un sistema retroalimentativo y continuo. Ojo. O sea, ya estoy hablando hace un momento que la valoración es un proceso deliberado, no es tampoco un proceso cíclico, ¿no? Sino que la valoración es un sistema retroalimentativo y continuo. O sea, se encuentra constantemente en una actividad constante. Yo no puedo decir que lo que valoré desde la mañana prevalece hacia hacia finalizar mi turno. No puedo decir eso. La valoración es un proceso continuo, es un proceso que los datos de valoración van cambiando en función del contacto que tengo con el paciente, ¿no? Entonces la valoración me permite confirmar o validar los problemas de salud que en forma previa se identificaron, ¿no? O sea, yo ya vi, percibí, confirmo. La valoración es un análisis y comparación del progreso o retroceso del estado de salud. Mediante la valoración puedo obtener nuevos datos que den informe del estado de la salud de la persona, ¿no? Entonces, por eso es un proceso continuo. Y mediante la valoración yo puedo determinar la continuidad o replantear el plan de cuidado establecido, ¿no? Eso me permite la valoración. Bien, finalmente, bueno, aquí algo un poco más amplio. La valoración es una secuencia, sino un proceso sistemático que conjuga todos los elementos para determinar las respuestas humanas e identificar necesidades, ¿no? Esos elementos, ¿no?, de la valoración son los datos objetivos y subjetivos que se abstraen durante el contacto. ¿Y cuáles son esos datos objetivos y subjetivos? Que se obtienen a través de métodos que la enfermera tiene durante su formación profesional y la experiencia, ¿no? Ahora, esas respuestas humanas y necesidades, la inferencia de las respuestas y necesidades se basan en el concepto actual de incertidumbre. O sea, esas respuestas son incertidumbres. Y la incertidumbre es todo aquello que cambia el equilibrio y bienestar de la persona respecto a su propia salud. O sea, todo lo que provoca una ansiedad, una aflicción, todo aquello que provoca una necesidad se conoce como incertidumbre, ¿no? ¿Por qué incertidumbre? Porque yo debo de resolverlo. Pero para eso está la enfermera que me ayuda o que me suple en esa necesidad. ¿Qué es una necesidad? Es todo aquello que implica un cambio del estado de la persona y es consecuencia de un fenómeno, ¿no? O sea, que existe algo que me provoca aquello y ese aquello expreso hacia la enfermera, ella lo reconoce como una necesidad, ¿no? Pero entonces, ¿qué identifica? Aquello y también encuentra la causa de lo aquello, ¿no? Por lo tanto, la valoración permite identificar las consecuencias, ¿no? O sea, lo que yo estoy observando son consecuencias
y el proceso mental dentro de esta etapa, aunado a las cualidades del enfermero, y que permite identificar las posibles causas. O sea, el proceso mental, o sea, el conocimiento que yo adquirí, el proceso mental que estoy haciendo ahora respecto a la evaluación de esta consecuencia, porque todo lo que yo veo, todo lo que está fuera de mí, todo lo que me rodea, es una consecuencia de algo. Es la consecuencia de la intervención del hombre en la naturaleza, es la consecuencia del trabajo del hombre en el mundo, es la consecuencia de algo que existe fuera de mí, es consecuencia de. O sea, todo es un producto de. Entonces, mi proceso mental, el conocimiento, la inferencia, mi inteligencia como enfermero, me va a permitir identificar la causa de esa consecuencia. Entonces, si yo veo, por ejemplo, una paciente que está entrando, que viene al servicio, hipotensa, que está desganada, veo que aún está embarazada, y me dice, y le pregunto, bueno, a pesar de que está media somnolienta, le pregunto, ¿qué ha pasado? Y me dicen, me he desangrado. Muy bien, y se desmaya. Entonces lo primero que voy a hacer es definitivamente canalizar, pasar un bolo de cloruro, mientras voy a atender la emergencia, pero yo ya identifico una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia sería ¿la qué? La hipotensión, ¿no? Pues lo que estoy viendo ahora. Estoy viendo que la paciente está hipotensa porque yo lo estoy monitorizando así. Entonces la hipotensión es la consecuencia que yo identifico en el momento que estoy haciendo, ¿no? En el momento que estoy teniendo ese contacto con el paciente. Pero entonces mi inteligencia, mi conocimiento, mi percepción me permite entender de que existe una causa que subyace a este proceso de hipotensión y el cual, relacionado a la realidad en la cual yo estoy viendo con la paciente, yo puedo entender entonces que la hemorragia causa o causó la hipotensión. Entonces ya encontré la causa y la consecuencia de la necesidad o la respuesta humana del paciente. Entonces ya valoré. Muy bien, entonces, ¿cuál es el flujo de este proceso de valoración? La respuesta a la necesidad que de la paciente, ¿no? La identificación de la consecuencia del problema, ¿no? O sea, del fenómeno que es el problema, que es la necesidad, que es la respuesta. La inferencia del fenómeno, o sea, la búsqueda de la causa, esto ya lo hace la enfermera. Al haber identificado la consecuencia, ella identifica la causa, o sea, al haber identificado el efecto, ella identifica la causa, valida los conceptos, o sea, valida todo ese proceso de inferencial, o sea, de poder encontrar la causa y el efecto, lo valida, lo confirma, se pregunta, por ejemplo, en la paciente del caso, ¿la hipotensión es provocada por la hemorragia? ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí. Entonces yo valido los conceptos y luego registro. Ese es el flujo. Simplemente es eso, el flujo. O sea, explica la causa y el efecto, confirma preguntándote y relacionándolo con la realidad y regístralo. Validación de los conceptos. Entonces yo me preguntaré, ¿los conceptos identificados, o sea, la consecuencia, o sea, el efecto y la causa, son elementos tangibles a demostrar en la realidad? O sea, yo los observo, yo los veo, por ejemplo, estoy viendo que hay una hemorragia, estoy viendo que hay una hipotensión. Sí, son un elemento tangible, un elemento demostrable, sí, muy bien. Hay un filtro de la validación de los conceptos, o sea, validación de la valoración. Los datos de la valoración se corresponden en una relación de implicación, o sea, están relacionados como causa y efecto. Sí, ¿cómo yo digo? La hipotensión es provocada por la hemorragia o la hemorragia provoca hipotensión. Sí, muy bien, segundo filtro. Tercer filtro, los datos de valoración pueden ser interpretados por otros profesionales del equipo de la salud. Sí, pregúntale a tu médico, pregúntale, doctor, ¿usted cree que la hemorragia ha provocado la hipotensión? Te va a decir sí. Pregúntale al interno, pregúntale a la pasante de enfermería. Pues todos te van a interpretar lo que tú estás considerando. Entonces vamos validándolo, que está validado el concepto.
Muy bien, y finalmente yo voy a organizar y documentar esos datos de valoración. Muy bien. Tenemos diferentes formatos. Este es un formato del Estado de Hidalgo, ¿no? Es un formato simple de los datos de valoración, una hoja clásica, una hoja donde vamos a encontrar los datos del paciente para la anamnesis. Vamos por ejemplo, a valorar el estado de salud, a valorar los signos vitales, etc. Y esa es una hoja de valoración, ¿no? Vamos a ver cómo se llena esas hojas de valoración. Esa es una hoja de diagnóstico de enfermería, las intervenciones. Esa es otra hoja en el estado de Campeche, ¿no? Donde se colocan también, bueno, no es que no haya datos de valoración, pero aquí sí se colocan los resultados, los diagnósticos de enfermería. Eso lo vamos a hacer más adelante nuevamente. Bueno, y antes de poder relacionar más datos y poder llegar hacia la siguiente conferencia, que ya son los diagnósticos de enfermería, recordemos que la valoración es la relación de elementos intangibles sobre los elementos tangibles. O sea, la relación de la causa, que es intangible, o sea, que no lo puedo demostrar de manera clara, pero que puedo yo evidenciarlo a través de la consecuencia que estoy viendo en estos momentos. Muchas veces yo observo la consecuencia, o sea, observo el efecto, o sea, observo la consecuencia o por ejemplo, si hablamos de hemorragia, yo voy a observar su consecuencia, que es una hipotensión. Eso es un elemento tangible. Quizás la hemorragia no se encuentre en este momento, se ha encontrado antes del ingreso a la paciente. Por lo tanto, es un elemento intangible, pero que se convierte en tangible cuando yo evidencio esta causa a través de la entrevista con la paciente, ¿no? Por otro lado, el diagnóstico es un juicio basado en el análisis que genera un concepto común entre la relación de causa y efecto. Luego vamos a ver el diagnóstico con más profundidad. Muy bien, ahora, esto es lo que yo quería que vean, porque tenemos ya, ahora, espero que muchos de ustedes hayan entendido cómo se realiza la valoración a través de la metodología singular. Vamos a verlo más adelante otra vez, pero ya vieron que la consecuencia, o sea, el efecto y la causa es lo principal en la concepción de una valoración. Si ustedes han entendido esto, también espero que puedan aprender a desaprender de que mucho hemos tomado en cuenta y mucho hemos fragmentado los datos de valoración para intentar, como sea, colocarlos en la mayor cantidad de patrones alterados o en la menor cantidad de patrones alterados. Los alumnos se cansaban demasiado, y eso yo lo percibía de mis alumnos, que se cansaban demasiado buscando en qué patrón funcional los datos de valoración deberían de encajar. A veces no les daba tiempo de poder entrevistar a su paciente para encontrar hasta el 11º patrón, porque el paciente se cansaba porque durante el día no solamente era un alumno, ¿no? En la mañana era un alumno, en la tarde era otro alumno, le tenía que decir lo mismo, el paciente se hartaba, mucho más si son pacientes mayores o que están pues como que medio cansados, ¿no? No te van a brindar toda esa información. Entonces el alumno tiene que inventarlo, lo cual está mal, ¿no? Entonces los patrones funcionales son 11 patrones, ¿no? Que Marjorie Gordon estableció. ¿Para qué? Para poder encontrar los parámetros, como ella mencionaba, los parámetros de función ¿no? de cada agrupación, de cada esfera, ¿no? Una esfera, por ejemplo, de la percepción y manejo de la propia salud, en la esfera de nutricional metabólico, de eliminación, de actividad de ejercicio, etc. Entonces, cada patrón determinaba diferentes parámetros, por algo se llaman patrones, y nosotros deberíamos de comparar la normalidad con lo que no se considera normal, y aquello que no está considerado normal y que está plasmado en cada patrón, se obtiene, o sea, se abstrae para poder llevar a un diagnóstico. Ventajas es que los patrones funcionales son tan amplios, son tantos, que nos permiten pues desmenuzar todos los datos que yo puedo obtener mucho más si cuento con una hoja que me permita, ¿no? Que me ayude a poder entrevistar al paciente y obtener la mayor cantidad de datos posibles. Esa es la ventaja. La desventaja es esta misma, que son tantísimos que el paciente o lo aturdes. Dos, son tantísimos que la enfermera se aturde, mucho más si está estudiando todavía, ¿no? Porque los estudiantes se aturden. O sea, es demasiada información
y los alumnos no saben cómo organizarla. Y bueno, está en desuso en muchos hospitales, ¿no? El modelo de Virginia Henderson, similar a los patrones funcionales en función de su estructura, en función de su método para poder comparar los datos, pero en este caso son 14 necesidades. Ojo, ella no estableció que las 14 necesidades deban ser elementos de valoración. Eso dejémoslo muy claro, porque en ningún momento Virginia Henderson dijo, tomen estas 14 necesidades, hagan las hojas de valoración, hagan sus entrevistas en función de mis 14 necesidades y aplícalas con el paciente. No, eso no hizo Virginia Henderson. Eso es una interpretación a la teoría. Eso también tengamos en cuenta. Virginia Henderson nos propuso estas 14 necesidades para entender cómo se dan una escala de necesidades y cómo es que cada necesidad puede ser mayor a otra, ¿no? Por ejemplo, la primera necesidad, respirar con normalidad, es algo que es inherente. Todo el mundo tiene que respirar, de lo contrario se muere. Entonces ella estableció que la principal necesidad es respirar, luego comer, eliminar y moverse. Esas 4 necesidades son las principales, ¿no? Ella se basa también en la escala de necesidades, en la escala de necesidades, ¿no? Para poder interpretar las prioridades del ser humano, ¿no? Y poder suplirlas, sobre todo. Ahora, la valoración del paciente por dominio Nanda, eso es lo más actual, esto es lo más bonito, esto es lo novedoso, esto es lo que está de moda, pero, al igual que sus dos antecesores, sobre todo los patrones funcionales, que es su principal antecesor, tenemos que también tener en cuenta que son tantos dominios y con tantísima información que cuando entrevistamos, pues se nos puede complicar en tiempo. Recuerden que eficiencia es igual a tiempo en la administración de la salud. Entonces no vamos a poder hacer esta entrevista cuando estemos valorando. Mucho más si en países en proceso de desarrollo, pues tienen como 20 o 30 pacientes por enfermera, ¿no? Hablo de Perú y hablo de los hospitales grandísimos que tienen tantísimos pacientes por atender, ¿no? Entonces, tengamos esto presente. Y bueno, los dominios Nanda son 12 dominios, no, son 13 dominios, aquí no está el dominio 13, que es crecimiento y desarrollo, falta un dominio más. Normalmente eso puede ser para el adulto, por ejemplo, una hoja para el adulto, donde no está el dominio 13, pero en el niño sí se utiliza. Y bueno. Muy bien, ahora veamos una perspectiva metodológica. Este es el flujo por el cual los alumnos y los nuevos enfermeros y los antiguos enfermeros deberían de entender cómo se estructura todo este proceso de enfermería, ¿no? Empieza con incertidumbre. Ya les había mencionado de que la incertidumbre es esa duda que el paciente tiene cuando se tiene una necesidad, ¿no? Entonces, dentro de la incertidumbre, dentro de esta necesidad, vamos a encontrar signos y síntomas, vamos a encontrar la manifestación del problema y la referencia de la necesidad. Eso es la incertidumbre. Ahora, ¿qué valoro? O sea, la valoración implica asociar todos estos problemas de incertidumbre y agruparlos, ¿no? en conceptos que ya vimos según la metodología singular. Esos conceptos van a estar organizados como efecto y causa, o causa y efecto, ¿no? Entonces dice que aquellos conceptos acordes con la selección del macroconcepto o síntesis prediagnóstica son los datos de valoración, ¿no? Por ejemplo, gestante que ingresa al servicio con un sangrado profuso. Ojo, ya lo veíamos en el caso. Gestante que ingresa al servicio con un sangrado profuso. Ah, caray, ya tengo mi valoración. Entonces, si yo hago mi dato de valoración para encontrar la causa y el efecto, yo podría decir, ¿no? Por ejemplo, dato de valoración, gestante con sangrado profuso. Ese es mi dato de valoración. Pero si yo lo establezco por patrones, por necesidades o por dominios, ¿yo cuál patrón elegiría? Por ejemplo, el patrón actividad-ejercicio
respecto al sangrado, la necesidad, por ejemplo, evitar peligros del entorno, o el dominio, por ejemplo, seguridad, protección. Y aquí vienen los datos de valoración que yo voy a considerar. Ahora, por ejemplo, tenemos, luego que yo haya realizado la valoración, ¿cuál es el proceso que sigue? El escoger el diagnóstico, ¿no? Así es como clásicamente se hace. Luego vamos a ver cómo lo hacemos nosotros. Ojo, esto no es lo que hacemos nosotros. Esto es lo que clásicamente se hace. Entonces, una vez que escoges tú tu dato de valoración, tu patrón, necesidad, tu dominio, tú vas a escoger el diagnóstico. Entonces, tú eliges primero la etiqueta, puede ser real o de riesgo, y su implicancia, ¿no? Es el factor relacionado. Eso se conoce como el modelo PES, el modelo PES, ¿no? El modelo problema, etiología y signos y síntomas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? Aquí viene lo bueno, y espero que muchas personas puedan estar escuchando esto, puedan entenderlo, sobre todo los alumnos que están viendo esta clase, porque si entienden esto, lo demás que viene es pan comido. Y esto sobre todo para los alumnos de enfermería, espero que lo compartan, porque ese es el centro de la conferencia. Debí empezar por acá, pero espero no haberlos aburrido de toda esta larga sesión. Muy bien. Vamos una hora, ya es bastante. Y nos faltan solamente 5 diapositivas. Vamos a empezar. Cuando nosotros valoramos, dice, organizamos la información acerca de las causas que provocaron los efectos que observo o percibo. O sea, yo intento encontrar la causa porque el efecto lo estoy observando, lo estoy percibiendo. ¿Qué valoro? Acuérdense, valoramos respuestas humanas, valoramos manifestaciones o valoramos incertidumbres o necesidades. Yo debo de entender que la causa provoca el efecto y el efecto es lo que estoy observando. Si yo observo el efecto y no hay una causa, yo debo de pensar cuál debe ser la causa. Pero esa causa no es deliberada. Esa causa no es inexistente. Está en función de la necesidad, manifestación o respuesta humana del paciente. O sea, debe de relacionarse en la realidad en la cual estoy. Entonces, ¿cuál es el proceso de valoración en una metodología singular? Encontrar la causa y el efecto. El efecto lo encuentro, yo lo interpreto y le formo un concepto. Lo que yo debo de encontrar es la causa. Muy bien. Esto es algo más teórico, no lo quiero leer, lo estoy dejando en las diapositivas para los alumnos, pero bueno. Entonces dice primero, para determinar el momento causal, primero debo saber qué es lo que sucede. Y en esa etapa se vuelve importante la capacidad del estudiante y profesional de enfermería para observar, escuchar, examinar y mensurar, o sea, explorar aquellos elementos que estén fuera de lo que se considera normal o que simplemente causan un desequilibrio al sujeto de cuidado. El momento resultante es todo aquello que sucede después de mi percepción, razonamiento y conocimiento en función de lo que acontece a la persona cuidada. El momento resultante es esto. El momento resultante es el efecto. O sea, yo percibo el efecto y encuentro la causa. Es así. Porque siempre voy a encontrar el efecto. Y la causa va a ser hallada en función de mi razonamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que encuentro? El efecto. ¿Qué es lo que debo de buscar? La causa. ¿Y qué debo hacer al final? Relacionar causa y efecto. Entonces yo diría, la causa A provoca el efecto B. El efecto B es causado por la causa A, o la causa A influye sobre el efecto B. Vamos a ver un caso. Recién nacido varón, producto de una primera gestación de 37 semanas, embarazo controlado y parto sin complicaciones, que tras iniciar la alimentación enteral presenta vómitos de contenido alimentario y cialorrea importante. En el examen físico solo destaca la distensión del hemiabdomen superior y se le realiza un hemograma y una bioquímica, con resultados dentro de los límites normales. Excelente. Una radiografía simple tóraco-abdominal con hallazgos que se observan en la figura. ¿Ven? Aquí. Miren los dos círculos, ¿no? Las dos líneas formadas aquí. Y entonces obtenemos el diagnóstico médico: atresia de esófago, la que ven en la figura de arriba, la más grande, y con fístula traqueosofágica, aquí abajo, y atresia duodenal. Entonces, por ello, el niño
pues tiene el vómito de contenido alimentario y además una distensión importante en el abdomen, ¿no? Lo cual se ve en las radiografías, llena de aire. Miren ese estómago, lleno de aire, ¿no? A ver, ahora, ¿qué pienso entonces en mi valoración? A ver, antes de pasar a la siguiente diapositiva, pongámonos a pensar y contrastemos con la información. Yo primero veo que el paciente vomita. ¿Eso es un dato importante? Sí, porque es un recién nacido. Si vomita, o sea, no ingiere, el niño puede entrar en una hipoglucemia. Caray. Entonces yo no quiero que el niño vomite. Pero tampoco le puedo colocar la sonda, porque dice que hay una fístula y porque dice que además hay una atresia de esófago. Carambas. Entonces, lo primero que tengo que pensar es que el niño se alimente. Hasta ahí ya tengo más o menos un elemento, un concepto que vaga por mi cabeza. Lo segundo es que pues el niño se va a quejar de dolor por la cantidad de aire que se va a quedar atrapada en su estómago, ¿no? Por eso su abdomen se distiende. Carambas, entonces también debo de controlar eso. Y paso a mi tabla de valoración. Yo digo, la atresia de esófago provoca el reflujo, porque ojo, lo que yo estoy observando ahorita es un reflujo, es un vómito. Entonces, yo me pongo a pensar, el niño vomita. ¿Es importante eso? Sí, es importante porque si el niño vomita, el niño no consume, el niño no tolera, y si no tolera puede entrar en hipoglucemia, pero es un recién nacido. Carambas. Entonces, el reflujo, ¿qué es lo que estoy observando? ¿Qué lo provocará? ¿La atresia de esófago? Me pregunto, ¿la atresia de esófago provoca reflujo? Sí, muy bien. Entonces tenemos la relación de causa y efecto. Encontré el reflujo. ¿Qué hallé? ¿Qué busqué? La causa. ¿Cuál es la causa? La atresia de esófago. Me pregunto, ¿el reflujo es provocado por la atresia de esófago? Sí. Entonces confirmado. Relación confirmada. Lo segundo es la distensión abdominal que le va a provocar esa incomodidad al niño. ¿Pero por qué es provocada la distensión abdominal? Por la atresia duodenal. Me pregunto entonces, ¿la atresia duodenal provocará distensión abdominal? Sí, efectivamente. ¿La distensión abdominal será provocada por la atresia duodenal? Exacto. Entonces yo confirmo estas dos relaciones de causa y efecto. Y las paso a mi tablerito, ¿no? En mi tablerito de valoración de mi hojita de enfermería. Por ejemplo, me tocó la tarde el paciente y yo digo ahora, mi dato de valoración simplemente serían atresia de esófago que provoca reflujo y atresia de duodeno que ocasiona distensión abdominal. Así va mi valoración, simple y sencillamente. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? A ver, la siguiente clase estaremos hablando sobre el diagnóstico de enfermería.